Excelente, pues bueno, ya han pasado los minutitos que hemos dado de tolerancia. Agradecemos muchísimo a todos los que ya se han conectado a la sesión y saludamos también a las personas que nos están viendo a través de nuestro canal oficial de YouTube, que es Grandstream Networks Latinoamérica. Los saludamos también por allá y les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. También estaremos leyendo los comentarios que tengan a través de esa plataforma. Entonces, pues bueno, como pueden ver en sus pantallas, el día de hoy vamos a tocar un tema relacionado a redes inalámbricas, un tema que, pues bueno, cada vez que hablamos sobre el portafolio de la serie GWN, pues nos preguntan bastante, ¿no? El tema de redes mesh, si nuestros equipos son compatibles, cómo lo soportan, cómo se puede configurar, qué tipos de arreglos se pueden hacer, ¿no? ¿Qué beneficios tengo al implementar una tecnología como mesh, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de todo eso un poco durante pues la próxima hora, 50 minutos. Y también tendremos, pues como normalmente lo hacemos, una sesión de preguntas y respuestas para poder resolver pues las principales dudas que salgan al respecto de este tema. Para ese fin, en esta ocasión nos acompaña José Hernández, seguramente ya conocido por bastantes en esta sesión. José es parte de nuestro equipo de soporte para Grandstream Networks en América Latina y pues bueno, es uno de los buenazos en cuanto a redes Wi-Fi y bueno, precisamente por eso es que José nos acompaña por acá y con mucho gusto estará también leyendo todos los comentarios que hagan en el chat y las preguntas que nos hagan llegar a través del módulo de preguntas y respuestas de IP Video Talk, ¿vale? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo y sin más introducción, vamos a iniciar ahora sí formalmente con la presentación. No sé si nada más me puedan confirmar si ya ven la presentación en sus pantallas. Excelente, excelente. Ya veo por ahí las confirmaciones. Muchísimas gracias a todos. Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con la presentación del día de hoy, ¿no? Entonces, pues bueno, importante, creo que para todos aquellos que tal vez estén apenas iniciando en el tema de redes inalámbricas, ¿no? Estén tal vez analizando la posibilidad de incorporar este tipo de dispositivos a su oferta, ¿no? Si es que son algunos de nuestros integradores, de nuestros resellers, canales, o bien si es que son un usuario final de nuestra tecnología y tal vez tengan implementados por ahí algunos de nuestros puntos de acceso, pues quieran saber a qué se refiere esta tecnología y de qué son capaces estos equipos, ¿no? Entonces, pues bueno, una red maya, ¿no? Que a final de cuentas es lo que significa mesh, ¿no? Se refiere a la interconexión entre dispositivos o nodos de red, ¿no? Eso llevándolo a la definición más sencilla posible, ¿no? Esto es independiente de si la conexión es alámbrica, inalámbrica, qué tipos de dispositivos son, ¿no? Este es, digamos, el concepto más básico, ¿no? Una red en malla, seguramente muchos de ustedes tendrán, pues bueno, ese concepto relativamente claro, pues es eso, ¿no? Son múltiples dispositivos de red que están interconectados y que tienen diferentes caminos, ¿no? Para llegar a un fin, ¿no? O para poder intercomunicarse entre ellos. La infraestructura de malla inalámbrica, ahora sí ya definiendo el tema de redes mesh en Wi-Fi, es en efecto una red de enrutadores o puntos de acceso menos el cableado entre nodos, que eso es lo que hace bastante interesante a esta tecnología, lo que le hace bastante flexible y lo que le da, pues bueno, esas características que nos llevan a mirarla como una excelente alternativa para poder crecer nuestros despliegues de puntos de acceso inalámbricos de la manera más sencilla posible, ¿no? Entonces, en esta malla, en esta interconexión entre dispositivos de red, quitamos el factor de necesitar cableado entre esos nodos, generamos esas conexiones entre puntos de acceso de manera inalámbrica
Y eso es precisamente la naturaleza de este servicio y lo que nos va a ofrecer todos esos beneficios de los cuales vamos a estar hablando en las próximas láminas, ¿no? Este tipo de redes son uno de los mejores métodos para poder mejorar la cobertura de la red en cualquier casa, negocio, comercio, tienda departamental, oficina, ¿no? En cualquier ambiente en donde pueda haber una red inalámbrica Wi-Fi, que hoy en día es prácticamente en cualquier lugar, la tecnología Mesh nos puede ayudar a llegar a cubrir esos espacios o esas zonas que de pronto son difíciles de llegar y que cuando no estamos iniciando un proyecto desde cero, es decir, desde que podamos planear los nodos de red, el cableado y toda esa infraestructura adicional que se requiere, cuando ya llegamos a un ambiente en donde todo eso ya está implementado y no tenemos flexibilidad para cambiarlo, pues precisamente la parte de Mesh nos puede ayudar bastante porque, pues aquí lo dice, ¿no? Sin necesidad de implementar cableado, podemos mejorar esa cobertura de red y llegar a cubrir absolutamente todos los rincones que necesitemos, ¿no? Solamente hay que hacer una planeación adecuada de los recursos que vamos a necesitar, ¿no? Tener unas consideraciones presentes, las cuales también vamos a comentar más adelante, pero bueno, es prácticamente un hecho que podremos llegar a pues casi cualquier lugar siempre y cuando tengamos las condiciones adecuadas, ¿vale? Entonces, pues bueno, esos son los conceptos básicos de las redes Mesh. Entonces, siguiendo con este tema, ¿no? En una red wireless LAN, en una red WLAN tradicional, el enlace ascendente de un punto de acceso a otro es generalmente un enlace cableado, ¿no? Es decir, cuando pensamos en el despliegue de puntos de acceso de manera tradicional, normalmente pensamos en que cada punto de acceso que yo voy a desplegar y que voy a conectar a la red y que a través de él voy a dar servicio inalámbrico a N cantidad de clientes, pues va a necesitar un nodo de red para conectarse, ¿no? Y ese nodo de red va a ir conectado seguramente a un switch LAN de acceso y después a un switch core y en fin, después pasará por todas las etapas de la red que tenga que pasar y finalmente me dará acceso a internet si es que ese es el fin de la red, ¿no? Pero normalmente pensamos en todos esos pasos o en esos elementos que debo considerar para poder desplegar un punto de acceso o varios puntos de acceso, ¿no? Hay ventajas, obviamente, en tener una red cableada y por eso es que se siguen obviamente utilizando y en medida de lo posible, pues si nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no? O esa oportunidad de planear la red totalmente desde cero, ¿no? Y tengo el presupuesto disponible y necesario para hacerlo, pues definitivamente optaría, ¿no? Y deberían optar por poder tener nodos de red en donde se necesiten y poder conectar de manera cableada los puntos de acceso a la red, pues para dar pues ese mejor servicio, ¿no? Y estas ventajas que estamos mencionando aquí, ¿no? Las ventajas de una red cableada o de conectar los puntos de acceso a través de nodos de red cableados son, pues bueno, evidentemente seguridad, ¿no? Porque no hay manera de interceptar los datos de manera alámbrica, al menos de que tenga a alguien conectado efectivamente ahí a la red o que pueda interceptar los datos, pero bueno, se vuelve mucho más difícil, ¿no? Entonces el tema de seguridad es algo importante. Antiinterferencias, ¿no? Obviamente al no estar ocupando en su totalidad, ¿no? Durante todo el trayecto de los datos, interfaces aéreas, ¿no? Es decir, pues esas señales inalámbricas, me quito en buena proporción el tema de interferencias en una porción de la red y lo dejo solamente en donde es necesario, que es decir, entre la conexión entre el punto de acceso y el dispositivo del cliente final. Pero detrás de todo eso me quito las interferencias y, pues por supuesto, por eso mismo, ¿no? También voy a tener un ancho de banda estable, ¿no? Sabemos que al estar utilizando un cable, pues bueno, el ancho de banda no tiende a fluctuar tanto, ni la transmisión de datos tiende a fluctuar tanto como algunas veces sucede con los medios inalámbricos por la misma naturaleza de la tecnología, ¿no? Entonces, definitivamente hay ventajas y definitivamente, si yo, insisto, puedo planear desde cero una implementación de una red tanto cableada como inalámbrica, pues elegiría, ¿no? Pues poder
poner los nodos necesarios para conectar todos mis puntos de acceso de esa manera y tener estas ventajas, aunque obviamente, ¿no? También tenemos algunas desventajas como el alto costo de construcción, ¿no? Sabemos que el cableado estructurado, ¿no? Y el estar considerando todos esos nodos, materiales, mano de obra, etcétera, de pronto puede ser bastante costoso, puede elevar muchísimo los presupuestos que se requieren para el despliegue de una red y bueno, eso es algo que pues todos tenemos que tener bastante claro y considerar, ¿no? No podemos dejar simplemente de lado el tema del presupuesto solamente por las ventajas que considerábamos, ¿no? Y por eso precisamente es que nacen este tipo de alternativas y tecnologías que nos pueden ayudar a controlarlo. El largo periodo de planificación, despliegue y dificultad en cambio en caso de que se necesite una modificación, ¿no? Comentábamos las ventajas que tenían, pero pues, sin lugar a dudas también hay algunas desventajas, ¿no? De contar con estos nodos. Cambiar un nodo de red cableado, pues definitivamente no es tarea sencilla, ¿no? Si por algo la planificación de la red no fue correcta, dejé una zona oscura, puse un punto de acceso en donde no era adecuado, etcétera, y tengo que cambiar ese punto de acceso, por lo tanto también tengo que cambiar el nodo de red cableado al cual lo estoy conectando. Entonces, entran otros factores ahí de complejidad en estas redes que definitivamente también tenemos que contemplar, ¿no? Entonces, como todo tiene sus ventajas y desventajas, insisto, si yo tengo la posibilidad de planearlo todo desde cero y tengo el presupuesto suficiente, me iría por esta opción, pero bueno, sabemos que en muchos casos no tenemos estas condiciones y por eso es que tenemos la tecnología Mesh, ¿no? Por ahí hace poquito, hace algunas semanas, sacamos esta infografía en nuestras redes sociales y lo que quería hacer referencia, ¿no? Es una infografía que hablaba, bueno, de los teléfonos IP de escritorio que tenemos, ¿no? Saben, y si no, bueno, se los comentamos ahorita, tenemos muchos de nuestros teléfonos Wi-Fi de escritorio, también cuentan con conectividad Wi-Fi, ¿no? Es decir, yo los puedo conectar a la red de manera inalámbrica, ¿no? Precisamente por este mismo concepto, ¿no? El decir, bueno, tal vez de pronto es mucho más costoso desplegar una red cableada que la misma solución de telefonía que necesito. Entonces, pues bueno, por eso es que nacen estas alternativas de teléfonos IP de escritorio con conectividad Wi-Fi y algo que llamaba la atención en la investigación que estábamos haciendo y todo esto, pues es precisamente el costo de cableado, ¿no? El costo de cableado que era, en este caso, para esta infografía, y creo que también aplica muy bien para el tema que estamos tocando el día de hoy, pues puede ser uno de los factores más significativos que nos lleve a tomar una u otra decisión dentro de nuestras redes y dentro de nuestros proyectos, ¿no? Entonces es importante que tengamos eso contemplado y por ahí veíamos en esa infografía que, pues bueno, un cableado categoría 6 de hasta 30 metros, pues podría llegar a costar con algunos proveedores, operadores, etcétera, hasta $150 por nodo, ¿no? Entonces, si empezamos a multiplicar ese costo por los nodos cableados que efectivamente necesitamos para terminales, más los nodos que voy a necesitar para puntos de acceso, pues puede llegar a ser bastante oneroso, ¿no? Entonces, pues ahí esas alternativas como la que estamos platicando el día de hoy, seguramente pues nos van a ayudar a ahorrar en ese tipo de costos, ¿vale? Entonces, por ahí estaba leyendo, perdón, en el chat que si vamos a compartir la presentación. Sí, sí, por supuesto que las vamos a compartir con todos ustedes, no se preocupen por eso, ¿vale? Entonces, aprovechando las herramientas que tenemos por acá en IP Video Talk y hablando de los temas de cableado, justamente quisiera que nos ayudaran a complementar algunas preguntas interesantes que tenemos para ustedes, ¿no? En cuanto a mesh, en cuanto a cableado y todo esto. Entonces, les van a aparecer ahí a los que estén conectados a través de IP Video Talk algunas preguntas. Esperemos que nos puedan ayudar a contestarlas, ¿vale? Entonces, por ahí aparecieron seguramente en este momento en sus pantallas, ¿no? Alguna notificación y pues bueno, tenemos tres preguntas, ¿no? La primera es, ¿hoy utilizan redes mesh? ¿No? Sin importar el fabricante, no importa que sean puntos de acceso de la serie GWN o de cualquier otro fabricante o alguna solución residencial, etcétera, ¿no? Nos interesa saber si están utilizando estas tecnologías, sabemos que es algo que va en ascenso, ¿no? Por ahí viene otra pregunta que es precisamente qué precio pagan ustedes o cobran en caso de que sean instaladores de este tipo de tecnologías
por un nodo de red categoría 5E, ¿no? Ahí tenemos varios rangos, ¿no? De 0 a $50, de 50 a $100, de 100 a $150 o más de $150, ¿no? Entonces, para que lo tengamos ahí claro. Y para quienes ya lo hayan utilizado, ¿qué les parece el proceso de activación Mesh en GWN Cloud? Es algo que vamos a revisar más adelante y publicaremos nuevamente la encuesta para que, bueno, aquellos que tal vez no conozcan el proceso de activación de Mesh, bueno, nos puedan ayudar a votar una vez que lo hayan visto, ¿vale? Entonces vamos a dejar un minutito más por ahí las respuestas abiertas y después vamos a regresar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a detenerla. Muchas gracias a todos los que están votando. Vamos al final a revisar las respuestas. No crean que las vamos a dejar ahí, las vamos a compartir con todos para que los veamos y analicemos estos resultados, ¿vale? Entonces, vamos a detenerla un momentito y regresaremos al finalizar la presentación. Entonces, listo. Regresando al tema, ¿no? Entonces, el costo de cableado definitivamente es uno de los temas más importantes que hay que considerar cuando estamos analizando este tipo de tecnologías, ¿no? Ahora, el concepto de mesh como tal no es un concepto exclusivo de las redes inalámbricas Wi-Fi, ¿no? Es un concepto que se ha utilizado en diferentes sectores, industrias, ¿no? Como pueden ver ahí en redes militares, redes de medición eléctrica, redes satelitales, ¿no? Las redes de malla se han utilizado en muchos escenarios, en muchas verticales, muchas industrias, ¿no? Pero al final de cuentas, bueno, se dieron cuenta de que para las redes Wi-Fi, ¿no? Era un método muy asequible y muy sencillo, como decíamos, para llegar a ese objetivo, a expandir la conexión y la cobertura de una red inalámbrica en grandes espacios, ¿no? A que los nodos pudieran hablar entre ellos y hacerlo con una tecnología que no tuviera la necesidad de que estos nodos estuvieran conectados de manera alámbrica, ¿no? Entonces, a final de cuentas, se llegó a esa conclusión, se llegó a pensar efectivamente en esos escenarios de aplicación. Y bueno, así es como llegó por ahí. Me están diciendo por ahí que tal vez hay un temilla con el audio. Denme un segundito, denme un segundito para intentar corregirlo. Listo, espero que ahí se escuche un poquito mejor. A ver si me pueden confirmar a través del chat si ya se escucha mejor. Excelente, excelente, excelente. Bueno que lo pudimos corregir. Muchas gracias a los que nos están haciendo los comentarios. Entonces, bueno, sigamos con la presentación. Les decía, entonces, Mesh no es un concepto exclusivo de las redes inalámbricas Wi-Fi. Es un concepto que se utiliza ampliamente en muchos sectores, en muchas industrias, en muchos tipos de redes, pero a final de cuentas se vio una ventaja muy importante al incorporar esta topología, ¿no? O este concepto general a las redes inalámbricas, sobre todo quitando ese tema del cableado, ¿no? Que no hubiera necesidad del cableado para poder interconectar varios nodos en una red Wi-Fi y de esa manera extender la cobertura de la red, que es a final de cuentas una de las principales consideraciones que uno tiene cuando está implementando una red inalámbrica, ¿no? Que la cobertura sea adecuada de manera tal que podamos garantizar el rendimiento y tener una conexión adecuada en los dispositivos finales y a final de cuentas, pues bueno, una experiencia de usuario que sea óptima, ¿no? Entonces, pues bueno, no es un tema exclusivo, pero sí es un tema que se aterrizó muy bien en las redes inalámbricas. Ahora, el portafolio de puntos de acceso de Grandstream, que se divide en puntos de acceso para interiores y puntos de acceso para exteriores, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen muy bien, pues tenemos múltiples opciones que se pueden adecuar en temas de cobertura,
en temas de capacidad de clientes que se pueden conectar, cantidad de antenas, ¿no? En fin, hay múltiples factores que les permiten seleccionar los puntos de acceso de acuerdo a las necesidades que tengan, pero algo importante que hay que señalar es que absolutamente todos los puntos de acceso de Grandstream son compatibles con esta tecnología, son compatibles con Mesh y lo vamos a revisar más adelante, inclusive a partir de qué versión de firmware es que son compatibles con esta tecnología. Entonces, no importa si ustedes escogen un 7630, 7615, 7605, un 02 o un nuevo 7660, ahora este equipo que tiene Wi-Fi 6, todos ellos van a ser compatibles con esta tecnología Mesh y también nuestros puntos de acceso de exteriores para largo alcance, el 7605 y el 7630LR, ¿no? Todos ellos son compatibles, insisto, con esta tecnología Mesh. Entonces, aquí tenemos justamente esta tablita, que es la que nos indica qué modelos lo soportan a partir de qué firmware. El único que tiene una característica particular, el único modelo, es el 7602, ¿no? De hecho, es bastante diferente en cuanto al factor de forma, en cuanto a las capacidades y características que tiene comparado con el resto de la serie, ¿no? Saben que es este punto de acceso que es mucho más pequeño y que incorpora puertos LAN dentro del mismo dispositivo para poder conectar algunos dispositivos que requieran de ese tipo de conexión. Y ese dispositivo en particular sí soporta Mesh, pero lo soporta a manera de que él esté conectado como un nodo inalámbrico, no que él sirva, perdón, como el CAP o como el punto de acceso principal, ¿no? Que a él se conecten otros APs de manera inalámbrica. Entonces, él puede conectarse como un nodo, efectivamente, ¿no? Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un 7630, ¿no? Implementado, conectado a la red de manera alámbrica y después puedo conectar de manera inalámbrica un 7602 sin mayor problema, ¿no? Vamos a explicarlo un poquito más adelante, ¿no? Para que quede un poco más claro, pero bueno, es el único punto de acceso de todo el portafolio que tiene esa consideración. Todos los demás pueden funcionar perfectamente bien como un nodo, como un repetidor o como un nodo principal, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí están las características, aquí están las versiones de firmware que se requieren, ¿no? La versión de firmware mínima que se requiere para esos puntos de acceso y, pues bueno, obviamente versiones superiores o más nuevas también van a soportar pues esta función en particular, ¿vale? Entonces, todo el portafolio soporta esta función, que eso es algo muy importante a considerar, no importa qué modelo elijan, solamente hay que tener esa consideración importante con el 7602. Entonces, una pregunta muy común que también nos hacen bastante a menudo cuando estamos revisando proyectos Wi-Fi con nuestros clientes, con nuestros resellers, integradores, etcétera, es, bueno, ok, ya estoy intentando convencer al cliente final de que utilice puntos Wi-Fi Grandstream. Él tiene cierta infraestructura hoy en día y hoy utiliza repetidores, ¿no? Decidió que una buena opción para él era usar repetidores, le medio ha cubierto la necesidad, sigue teniendo algunos problemas, los clientes no están satisfechos, pero ¿cómo podemos diferenciar, ¿no? el utilizar repetidores versus una topología mesh en forma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esas dos tecnologías? A final de cuentas, tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es extender el rango de cobertura de una red inalámbrica principal y lograr que, pues bueno, no haya zonas oscuras, que no haya zonas sin cobertura Wi-Fi y que todo el mundo se pueda conectar, ¿no? Tienen ese objetivo, pero lo logran de maneras diferentes. Entonces vamos a entender un poquito cuáles son esas diferencias, ¿no? Entonces, la tecnología Mesh es efectivamente, como decíamos, diferente a los repetidores Wi-Fi tradicionales, entre comillas, precisamente por la variedad de topologías que se pueden implementar, generando diferentes beneficios que de otra manera sería imposible. Vamos a ver cómo hay diferentes topologías dentro de Mesh, dentro de los arreglos que se pueden hacer en la serie GWN, cosa que no se puede lograr con repetidores comunes y corrientes, ¿no? El método mediante el cual se expande la cobertura de la red es totalmente diferente, ¿no? Y aunque pueda parecer, insisto, similar, ya visto a detalle,
y visto el comportamiento que tiene un cliente Wi-Fi, un dispositivo Wi-Fi, un smartphone, una laptop, una tablet, un foco, ¿no? Absolutamente cualquier dispositivo que se conecte a una red inalámbrica, es diferente cómo perciben la red, ¿no? Y vamos a ver por qué. Entonces, del lado izquierdo de la lámina tenemos el escenario, digamos, entre comillas, tradicional de los repetidores. Entonces, suponemos que yo tengo un punto de acceso, ¿no? Puede ser Grandstream, no puede ser Grandstream, en fin, yo tengo un punto de acceso, un ruteador, algo que emite mi red original, ¿no? Mi red inalámbrica original en 2.4, en 5, en doble banda, en fin, como sea. Entonces, tengo ese equipo principal y veo que no es suficiente la cobertura que tiene y necesito expandirla. Entonces, decido comprar dos repetidores de red inalámbricos. Y lo que van a hacer estos repetidores es que efectivamente van a conectarse como un cliente, ¿no? Prácticamente a la red inalámbrica original. Y lo que van a hacer es que van a radiar una red secundaria que va a tener el mismo SSID, va a tener la misma contraseña, de manera que los dispositivos clientes que se van a conectar a la red, ¿no? Parezca que se están conectando a la misma red, pero no es así, ¿no? Simplemente por tener el mismo SSID y la misma contraseña no significa que estemos utilizando o que nos estemos conectando a la misma red, ¿no? Es una red secundaria, una red que está emitiendo como tal el repetidor, ¿no? Y que bueno, a final de cuentas tiene un uplink de cierta manera con el punto de acceso principal, ¿no? Y entonces, cuando yo estoy aquí con mi teléfono, con mi tablet, con mi computadora, ¿no? Y de pronto por algo me tengo que mover, me cambio otro repetidor, muchas veces lo que pasa es que mi dispositivo se queda enganchado con la red principal, ¿no? O con la red a la cual estaba conectado de manera original, no hay una comunicación entre estos dos repetidores, hay cero inteligencia entre ellos, hay simplemente un tema de, bueno, yo recibo señal de quien me dijeron que es la red original y yo me dedico a replicar esa red, ¿no? Y a transmitir con las antenas y la potencia que tenga disponible en el hardware esa red. Pero hay cero comunicación, hay cero inteligencia en la red. Entonces, pues a final de cuentas, cuando estoy moviéndome en la red, cuando los dispositivos tienen que empezar a hacer algún tipo de roaming, etcétera, es ahí cuando se empieza a complicar la cosa y cuando empezamos a ver que no es tan eficiente este tipo de dispositivos, sobre todo cuando ya hay una nueva generación, sobre todo cuando ya hay alternativas mucho más sofisticadas, como pueden ser precisamente las redes mesh, ¿no? Y del lado derecho, pues tenemos cómo ven los dispositivos finales, ¿no? Una red cuando efectivamente se está utilizando el tema de mesh. El dispositivo final lo va a ver todo como una sola red. Aquí no va a haber un tema de, bueno, el repetidor está radiando una red, pues parecida, pero no es la misma, simplemente está utilizando el mismo nombre y la misma contraseña para que yo me conecte, etcétera. De cara a los clientes finales, cuando yo tengo una red mesh, una red totalmente conectada, ellos van a ver exactamente la misma red inalámbrica, no importando a qué punto de acceso estén conectados ni en qué parte se encuentren. Y además, estos puntos de acceso todos se están comunicando entre ellos, todos saben qué dispositivo se está conectado a cada quien, ¿no? Y cuando empezamos a tener movimientos, cuando tenemos una baja, por ejemplo, de un punto de acceso o algo parecido, estos dos puntos de acceso pueden reaccionar a lo que está sucediendo con el otro. Entonces, hay una comunicación adicional entre los puntos de acceso, entre el backend de la red mesh, ¿no? Que me permite ser mucho más versátil, mucho más flexible y, insisto, de cara al dispositivo del cliente final, todo se vea como una misma red, no como redes repetidas, ¿no? Que simplemente están, pues bueno, extendiendo de cierta manera el rango, pero sin ningún tipo de inteligencia adicional. Entonces, pues bueno, esa es la gran diferencia entre utilizar repetidores y utilizar una red mesh. Como les decía, el fin y el objetivo de ambas puede ser muy parecido, puede ser el mismo, que es extender la cobertura, pero el método en el que se realiza es totalmente diferente y por supuesto que es muchísimo más recomendable hacerlo con mesh si es que se tiene esa alternativa, ¿no? Entonces, si ustedes están pensando en algún proyecto en donde requieran de este tipo de objetivo, ¿no? Que requieran llegar a este fin, que es extender cobertura inalámbrica, pues definitivamente recomendaríamos que lo hicieran a través de mesh, bueno, por supuesto a través de los equipos de la serie GWN, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los beneficios
de implementar una red mesh, ¿no? Bueno, ya hablamos que había beneficios obviamente en la parte cableada, ¿no? Ahora vamos a hablar cuáles son los beneficios de implementar mesh cuando así lo necesita. Entonces, primero, la implementación es muy rápida y es muy sencilla, ¿no? El equipo que soporta mesh es normalmente muy fácil de configurar y puede configurarse en pocos minutos, ¿no? Mientras que la red cableada más inalámbrica tradicional necesita mucho más tiempo porque necesitas instalar el cable, necesitas conectar el AP, necesitas moverlo acá, necesitas instalar, en fin, necesitas hacer más procesos, ¿no? Ligados como tal al tema del cableado para poder configurar una red. Aquí es simplemente llegar, conectar un punto de acceso a una fuente de alimentación, ¿no? Una PCU o conectarlo a una fuente PoE. Listo, con eso es más que suficiente casi casi para poder empezar a gestionarlo, administrarlo. Vamos a ver lo sencillo que es ahorita en GWM Cloud y los pasos que hay que seguir. Entonces, la implementación rápida y sencilla, ¿no? Sobre todo cuando estoy entrando a una red existente o a un edificio existente, pues bueno, sin lugar a dudas es uno de los beneficios principales. Redundancia en la red, ¿no? Poder mejorar la confiabilidad en la misma red. Como les decía, a final de cuentas, los puntos de acceso que están conectados a través de mesh en diferentes topologías pueden estar intercomunicados y me puede servir esa intercomunicación entre los puntos de acceso para poder dar cierta redundancia y que los dispositivos que están conectados a una AP que tal vez falló, que tal vez hubo una falla de energía eléctrica, se desconectó, en fin, algo pasó, pues bueno, que esos dispositivos puedan pasar a otro punto de acceso que esté cercano y que les pueda brindar el servicio y que estén en esa comunicación constante toda la topología para poderme brindar un mejor servicio. Entonces, definitivamente, ese es otro de los puntos interesantes. Aumento dinámico de la cobertura de la red. Al agregar continuamente nodos de malla, la cobertura de las redes puede aumentar rápidamente, ¿no? Entonces, al no depender de un cable, de un nodo, de un proveedor, de un tercero, etcétera, y simplemente llegar y conectar un punto de acceso Wi-Fi en donde lo necesito, en donde necesito la cobertura y por supuesto en donde hay cobertura de otro punto de acceso en cierta medida para poder tener ese enlace inalámbrico, así aumento pues la red inalámbrica sin mayor problema, ¿no? De manera muy dinámica, de manera muy rápida y muy sencilla. Entonces me olvido, insisto, del tema de depender de terceros, tener que hablar a una empresa de cableado, un proveedor especializado, en fin. Todo esto se vuelve muchísimo más sencillo y también si yo soy un instalador, un reseller, un integrador que incorpora soluciones de redes inalámbricas en su portafolio, pues también llegar e implementar un punto de acceso más en una red existente, pues se vuelve mucho más sencillo, requiere de mucho menos tiempo, requiere de mucho menos configuración, por lo tanto, pues también va a ser más eficiente en cuanto a costos para mí como proveedor de servicios, ¿no? Las redes se hacen mucho más flexibles, ese es otro de los beneficios, ¿no? Los puntos de acceso pueden unirse o abandonar la red en cualquier momento según sea necesario, lo que hace que la red sea mucho más flexible, ¿no? Si de pronto yo me doy cuenta que el punto de acceso adicional que incorporé a la red a través de Mesh, pues no, tal vez no está bien colocado, necesito colocarlo por acá, necesito cambiarlo de ubicación, ya nos dimos cuenta que en el otro piso hay mayor demanda de usuarios, ya nos dimos cuenta de alguna otra cosa, yo puedo simplemente tomar el punto de acceso, desconectarlo, conectarlo en otro lugar, ¿no? Lo único que necesito es que haya energía eléctrica ahí, pues eso es mucho más común encontrarlo en cualquier tipo de edificio o en cualquier casa, pues listo, con eso es más que suficiente para que yo pueda cambiar la red y hacerla mucho más flexible y mucho más dinámica, ¿no? No tengo que estar tomando en cuenta otras consideraciones, simplemente llevarme el punto de acceso a donde lo necesitamos, a donde es óptimo, a donde hay más tráfico, y con eso es más que suficiente. Y por último, tenemos más escenarios de aplicación. Las redes de malla se pueden utilizar ampliamente en diferentes escenarios como almacenes, terminales portuarias, comunicaciones de emergencia, además de los escenarios comunes de redes WLAN tradicionales como las redes corporativas y las redes de oficinas, ¿no? Entonces, al tener toda esta flexibilidad de la cual ya comentamos, pues hay mucho más oportunidad de poder llevar una red Wi-Fi a cualquier tipo de vertical, a cualquier tipo de industria, ¿no? Todos tenemos un nodo principal seguramente, y si no, se contempla un nodo principal, y desde ahí podemos hacer una cantidad de variaciones y una cantidad de topologías que puedan ser muy flexibles, insisto, para cualquier escenario de implementación, no importa si estoy en un centro comercial, si estoy en una casa, si estoy en un edificio de oficinas, si estoy en un conjunto residencial y estoy queriendo cubrir tal vez áreas comunes, también con cobertura inalámbrica, ¿no? Hay muchos escenarios, ¿no? Campus universitarios, escuelas, etcétera, que
pues al tener esa flexibilidad, hace mucho más sencillo el hecho de poder instalar redes inalámbricas, ¿vale? Entonces, esos son algunos de los beneficios. Y por último, rentable, ¿no? Pues bueno, ya comentábamos que al no necesitar ese acceso cableado para absolutamente todos los puntos de acceso, sino solamente los nodos CAP, es decir, los nodos principales, pues bueno, se reduce muchísimo el costo pues de comprar esos dispositivos cableados y la misma instalación, ¿no? Entonces, es mucho más rentable implementar una red con algunos nodos mesh, ¿no? Que hacerlo todo absolutamente cableado, ¿no? Y vamos a revisar, como les decía más adelante, el costo promedio que ustedes nos dieron para el nodo, para que se den cuenta de pues, lo que se puede ahorrar uno utilizando este tipo de tecnologías, ¿vale? Hablando de los temas de gestión de la serie GWN, que también es un tema que hemos tocado en múltiples ocasiones, pero bueno, simplemente hacerles la mención de que no importa cuál método de gestión ustedes seleccionen, es decir, no importa si seleccionan el controlador integrado en los mismos puntos de acceso, no importa si utilizan GWN Cloud o si por alguna razón deciden implementar GWN Manager de manera local, cualquiera de las opciones de gestión de la serie GWN de Grandstream tiene disponible esta función para que ustedes la puedan configurar, explotar y hacer uso de ella, ¿vale? Entonces, no importa qué opción de gestión yo utilice, voy a poder configurar Mesh sin ningún problema. Más adelante, ¿no? Al finalizar la presentación, vamos a ver el tema de GWN Cloud, cómo lo puedo configurar a través de GWN Cloud para que lo vean muy sencillito, pero en las demás plataformas es muy similar, ¿no? En GWN Manager, bueno, es prácticamente idéntico y en el controlador integrado, pues casi que también es igualito, ¿vale? Entonces, nada más ese mensaje, no importa qué método de gestión yo seleccione, voy a poder utilizar Mesh sin ningún problema. Ahora, vamos a revisar de manera muy rápida cuáles son las diferentes topologías disponibles para el tema de Mesh en la serie GWN de Grandstream, ¿no? Y cómo se diferencian y cuáles son, pues, tal vez sus principales objetivos. Entonces, tenemos 3 modos soportados en la serie GWN, ¿no? Entonces, tenemos el modo cadena, el modo estrella y el modo estrella jerárquico. Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con cada uno de ellos, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y especificaciones sobre entornos en donde son más preferibles y, pues, bueno, hay que tener en cuenta los parámetros y los objetivos que tenemos al momento de implementarlos para seleccionar pues la topología adecuada. Entonces, vamos a iniciar con el modo cadena, ¿no? O el modo chain. El principal objetivo de esto es extender el rango de cobertura Wi-Fi lo más posible, ¿no? Entonces, yo solamente tengo un nodo cableado, por ejemplo, ¿no? Es este que tenemos aquí ejemplificado. Solamente tengo a disposición ese nodo cableado, no tengo más nodos, no tengo equipo para poder liberar más nodos, no tengo el presupuesto, no tengo el cableado, no tengo absolutamente nada, pero necesito crecer muchísimo la cobertura de mi red Wi-Fi. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, a través de esta topología de modo cadena, lo que puedo hacer es conectar uno tras otro los puntos de acceso de manera inalámbrica, de manera que si, por ejemplo, este fuera un punto de acceso que tiene 165 metros de cobertura, ¿no? Y es el principal, y no tuviera disponible el tema de mesh, pues hasta aquí me voy a quedar, hasta los 165 metros. Pero ¿qué pasa si yo agrego otro de manera inalámbrica que tenga otros 165 metros? Y aquí yo puedo agregar otro que tenga otros 165 metros. Y aquí uno más que tenga 165 metros. Entonces, fíjense en cuánto estamos extendiendo la capacidad de la cobertura Wi-Fi de una red que solamente tiene un nodo cableado, ¿no? Entonces, es bastante grande lo que estamos ampliando. Obviamente, hay desventajas o hay consideraciones que hay que tomar en cuenta, ¿no? En cada enlace mesh que yo realice, ¿no? Voy a tener, sin lugar a dudas, pues una pequeña, un costo que pagar, ¿no? En cuanto al rendimiento inalámbrico de la red total, ¿no? Entonces, pues obviamente, entre más saltos inalámbricos yo dé, ¿no? Y más enlaces inalámbricos estén configurados en mi red, pues bueno, voy a tener que considerar que el rendimiento de la red se va a decrementar, ¿no? Un poco por esos enlaces, ¿no? Y inclusive tenemos una guía que les vamos a mostrar también más adelante, en donde se explica cómo calcular precisamente ese impacto que puede tener en la red, los diferentes saltos inalámbricos que puedo tener, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas tengo un gran beneficio que es efectivamente el poder extender muchísimo el rango de cobertura, pero tengo que tener esas consideraciones
pues en mente para, pues bueno, calcular de manera adecuada el rendimiento en la red y que no vaya a tener una red súper amplia, pero que tal vez por las aplicaciones particulares, el tipo de terminales que tengo, ¿no? Las aplicaciones que se utilizan en los dispositivos finales, no sea funcional por el rendimiento que tengo y por el ancho de banda que tengo disponible, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa consideración, ¿no? Pero sin lugar a dudas es la topología que más me puede ayudar a extender el rango de cobertura, ¿vale? Entonces, pues bueno, ese es un tema. Ahora, otra topología que tenemos disponible es la de modo estrella, ¿no? Que esto cambia. Aquí ya no están conectados de manera secuencial, ¿no? No es uno tras otro, sino que tengo el mismo nodo cableado, un solo nodo cableado, y tengo varios puntos de acceso conectados de manera inalámbrica a través de esos enlaces mesh a este mismo punto de acceso que es el CAP o el nodo central, ¿no? Entonces, ese es precisamente el modo estrella y esto me va a permitir también, obviamente, llevar mayor cobertura, ¿no? Pero tengamos en cuenta que todos estos 3 puntos de acceso van a depender y van a tener que estar dentro del rango de cobertura del punto de acceso principal o central o inicial, ¿no? Que en este caso, insisto, pueden ser tal vez 165 metros o 300 metros si es que elijo un punto de acceso para exteriores, ¿no? O de largo alcance, etcétera, dependiendo obviamente del modelo. Pero bueno, a final de cuentas, estos 3 van a tener que estar dentro de ese rango de cobertura para poder conectarse de manera inalámbrica. ¿Cuál es la ventaja, ¿no? De esto? Que, bueno, voy a tener una reducción menor en el performance de la red, ¿no? Teniendo estos 3 nodos conectados de manera directa al CAP, pero pues no voy a poder extender tantísimo el rango de cobertura como lo hice con el modo cadena, ¿no? Entonces, insisto, también unas por otras. Si efectivamente puedo cubrir una zona mucho más amplia que la que haría solamente con un punto de acceso, ¿no? Porque tengo otros 3 puntos de acceso adicionales, que bueno, tienen que estar más cercanos al punto de acceso principal, pero le pego menos al rendimiento total de la red con este tipo de topologías. Entonces, pues bueno, insisto, unos beneficios y consideraciones que hay que tomar en cuenta al momento de desplegar este tipo de arreglos y de tecnologías, ¿vale? Entonces, este es el modo estrella. Y por último, tenemos el modo de estrella jerárquica, que es, digamos, como una combinación entre las dos topologías que teníamos anteriormente. Sigo teniendo un solo punto de acceso cableado, ¿no? Que es el que está aquí, que es el CAP, el nodo central, y a él se pueden conectar varios nodos inalámbricos, varios puntos de acceso de manera inalámbrica, ¿no? A través de los enlaces mesh, y a su vez a ellos puedo también conectar otros nodos inalámbricos a través de mesh, ¿no? Y eso me va a llevar, pues digamos, a tener un poco pues esos dos beneficios, ¿no? El decir, voy a cubrir mucha más distancia utilizando la estrella jerárquica porque pues voy a conectar también nodos de manera inalámbrica al segundo nivel del árbol, digamos, ¿no? Aquí entonces voy a extender mucho más la red, pero también tengo que considerar, insisto, que entre más enlaces inalámbricos yo tenga disponibles, ¿no? O tenga activados, pues bueno, el rendimiento de la red pues se va a ver afectado, ¿no? Entonces, además de que hay un número límite en la cantidad de, digamos, de puntos de acceso que puedo anidar en un mismo arreglo, ¿no? No puedo simplemente llevarlo aquí al infinito y seguir conectando puntos de acceso. Bueno, eso no es posible porque entonces ya el rendimiento de la red se vería afectado de tal manera que sería prácticamente inservible. Entonces, hay un número límite, ¿no? Que eso también viene en la guía de implementación Mesh que tenemos disponible para ustedes, ¿no? Que les vamos a dejar por ahí en el chat y seguramente les haremos llegar en el correo de agradecimiento, en donde se especifican todas estas cosas para que ustedes puedan tener esas consideraciones en cuenta. Entonces, este modo de estrella definitivamente es muy funcional, pero simplemente hay que tener cuidado con el rendimiento de red total, ¿no? Que voy a tener, que cubra las expectativas de los clientes, ¿no? Si tal vez solamente estoy hablando de, si tengo un gran ancho de banda aquí, eso definitivamente va a ayudar, ¿no? Y si las necesidades de los clientes finales es navegación, de repente escuchar música, ver algún videíto o algo así relajado, ¿no? Es decir, no es una red
de alto tráfico y crítica, pues bueno, sin ningún problema voy a poder dar esos servicios, ¿no? Simplemente tengo que tomar en cuenta esas consideraciones, insisto, ¿no? Y saber cuánto ancho de banda también ocupan las aplicaciones que estoy utilizando y cuántos dispositivos también espero tener conectados de manera simultánea en toda la red, ¿no? Entonces hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, pero bueno, aquí les estamos hablando de manera general de los diferentes métodos que tenemos, las principales ventajas y desventajas de todas las topologías para que los puedan considerar y bueno, en caso de que los vayan a implementar, puedan investigar un poquito más de cuál es el escenario adecuado para su proyecto, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a hablar ahora de algunas consideraciones importantes al implementar Mesh, no importando la topología que seleccionen, ¿no? Estas son consideraciones generales al momento de implementar Mesh, ¿no? Que como vimos es una herramienta muy poderosa, es una herramienta que me va a dar muchísimas ventajas, simplemente algunas cositas que debo de tomar en cuenta para efectivamente sacar todo el provecho de mi red inalámbrica y poder otorgar esa cobertura adicional, pero con el rendimiento adecuado, ¿no? Entonces, primero, el enlace inalámbrico entre antenas o puntos de acceso adyacentes debe de ser, en medida de lo posible, completamente visible y no debe haber una obstrucción importante entre ellas. Es decir, este enlace inalámbrico, ¿no? Que se da para que yo pueda tener la conexión entre puntos de acceso, entre antenas, pues debe de tener línea de vista en medida de lo posible para evitar cualquier obstrucción que pueda afectar el performance del enlace inalámbrico. A final de cuentas, pues los datos, ¿no? Que se van a estar intercambiando entre estos dos puntos de acceso, pues también son los datos de los clientes que van a estar conectados a este AP, ¿no? Entonces, pues este enlace debe de estar, insisto, en medida de lo posible, pues tener línea de vista y que no haya una obstrucción importante que pueda impedir que esa conexión se dé pues de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, esa es una consideración que puede parecer obvia, pero es muy importante. Pues, segunda consideración, la ubicación del CAP, que es el nodo central, ¿no? El punto de acceso que sí está cableado, obviamente requiere de una red alámbrica accesible, por lo que se debe considerar el cableado y el montaje. Es mejor implementarlo en una ubicación relativamente abierta y sin obstrucciones para facilitar la comunicación confiable con múltiples dispositivos RE, ¿no? O los nodos inalámbricos en las proximidades. Entonces, obviamente hay que considerar que el nodo que voy a tener cableado, pues esté situado en medida de lo posible también, pues en el mejor lugar para que los demás puntos de acceso se puedan conectar a él y, insisto, tener un rendimiento aceptable de la red, un rendimiento adecuado de acuerdo a mis necesidades. Entonces, si yo tengo la opción de saber en dónde voy a colocar ese nodo que sí va a estar cableado, pues colocarlo en una ubicación estratégica para que, pues bueno, podamos, insisto, tener la mejor calidad posible en la red. El tercer punto que hay que considerar, debido a la inestabilidad, del enlace inalámbrico y su sensibilidad a la interferencia, la red de malla inalámbrica es perfecta cuando los factores de interferencia son relativamente pequeños, ¿no? Entonces, bueno, veíamos en las primeras láminas algunos de los beneficios de tener la red cableada, pues efectivamente era eso, el que no me tengo que estar preocupando por interferencias, no me tengo que estar preocupando por espacios en donde haya N cantidad de señales inalámbricas que puedan estar interfiriendo, no me tengo que estar preocupando tanto por retransmisiones, colisiones, etcétera, ¿no? Obviamente en una red cableada eso pasa, pero hay métodos para corregirlo y para disminuirlo en medida de lo posible, cosa que el medio inalámbrico, el aire, pues es mucho más sensible, ¿no? Entonces, pues siempre que pueda, asegurarme de que si voy a implementar una red mesh, no lo está haciendo en un ambiente totalmente congestionado, en donde vaya a ser imposible que las conexiones se den o se logren de manera adecuada y por lo tanto, pues bueno, va a no darse de manera adecuada el propósito para el cual estoy implementando la red, que es permanecer, que todo el mundo pueda estar comunicado y que lo pueda hacer de manera adecuada, ¿no? Entonces, tengo que analizar eso. Tal vez es el mejor método para hacerlo, ¿no? Y se ajusta a mi presupuesto y tengo todos los demás consideraciones, pero de pronto al hacer un levantamiento, veo que pues no hay las condiciones adecuadas, ¿no? No hay las condiciones radioeléctricas adecuadas para poder montar una red mesh y que se comporte de manera adecuada,
pues bueno, tendré que mirar otra alternativa, ¿no? Es muy importante que tengan este factor también en cuenta. El siguiente, cuarto punto, cada punto de acceso debe estar dentro del rango de cobertura del punto de acceso RE o CAP del enlace ascendente para garantizar el establecimiento del enlace mesh, que era algo que veía que estaban por ahí comentando en el chat, ¿no? De que, bueno, ¿en dónde debo de colocar el punto de acceso y a qué distancia debe de estar para que efectivamente me dé eso? Bueno, evidentemente el punto de acceso que yo vaya a conectar de manera inalámbrica debe de estar dentro del rango de cobertura del punto de acceso anterior, ¿no? O sea, tiene que estar dentro de estos 165 metros o dentro del rango de cobertura que ya en la práctica yo vea que es el escenario real, ¿no? Porque sabemos que no en todos los escenarios se van a dar estos 165 metros por, ya decíamos, ¿no? Interferencia, muros, cubículos, en fin, hay diferentes factores que pueden atenuar la señal. Bueno, yo me tengo que asegurar que los puntos de acceso que voy a conectar de manera inalámbrica efectivamente estén dentro de esa cobertura y que todavía tengan una buena señal, ¿no? No los puedo conectar en donde ya prácticamente no haya señal, porque entonces esa conexión inalámbrica también va a ser defectuosa, ¿no? Entonces, no es necesariamente que tenga que haber un traslape del 50%, por ahí estaba leyendo que lo estaban poniendo, ¿no? Como que, bueno, entonces voy a tener que considerar que en realidad aquí es la mitad de cobertura y entonces no me va a crecer 165 metros, me va a crecer 80. No, no es así, ¿no? Pero sí tengo que considerar que en donde se posicione este punto de acceso, pues todavía tenga una buena cobertura, una buena señal del punto de acceso anterior y así sucesivamente para garantizar que la conexión se puede dar de manera adecuada y que va a ser estable, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿vale? Espero que haya quedado un poquito más claro. Eh, por último, bueno, en cuanto a las consideraciones, las topologías mencionadas se pueden usar como modelos básicos, para construir redes mesh en varios escenarios. La tecnología mesh se centra más en garantizar una gran cobertura en lugar de capacidad. Eso es un punto importante, ¿no? O sea, uno de los principales objetivos de mesh es ese, es poder garantizar una gran cobertura, no tanto dar una gran capacidad o incrementar el rendimiento de la red, ¿no? Al contrario, como les decía, de hecho, cuando utilizamos mesh, pues de manera natural, por la misma tecnología, los recursos que se utilizan, etcétera, pues el rendimiento de la red se va a ver afectado de cierta manera. Entonces hay que tenerlo eso en consideración. Por lo tanto, no es adecuado como solución base para escenarios de concurrencia y alta capacidad multiusuarios. Es decir, si yo sé que voy a tener una red en donde voy a tener que conectar cientos, miles de usuarios de manera simultánea, definitivamente Mesh no tiene que ser mi primera alternativa, ¿no? Definitivamente tengo que ver cómo puedo cablear los nodos, ¿no? Para que los puntos de acceso estén comunicados de manera cableada y le pueda dar el rendimiento adecuado a los usuarios que van a estar conectados, ¿no? Si sé que voy a cubrir una zona en donde va a haber alto tráfico, alta concurrencia, definitivamente Mesh no debe ser mi primera opción, ¿no? En tales casos, se recomienda combinar la red Maya con un aumento también de caps cableados para las áreas de alta capacidad de múltiples usuarios, ¿no? Entonces, debo de hacer ese balance de decir, bueno, tal vez tampoco puedo cablear absolutamente todos, pero tampoco pensar en que voy a tener todo a través de Mesh, ¿no? Sino llegar a ese balance, insisto, para que el rendimiento de la red siga siendo el adecuado. No importa tampoco ya entonces que yo tenga cobertura y que efectivamente los usuarios se puedan conectar a la red si el rendimiento no va a ser el adecuado, ¿no? Entonces debo de llegar a ese balance, ¿no? Es importante identificar cuál es el propósito de la red y cuál va a ser el escenario de uso para que, pues bueno, efectivamente podamos seleccionar el método de despliegue adecuado, ¿no? Eh, Factores adicionales que debemos considerar al planificar una red, ¿no? El número máximo de saltos que puedo tener en una red mesh, el número recomendado es 3, ¿no? Ese es el número máximo de saltos que nosotros les recomendamos que puedan tener al momento de implementar una red mesh. Entonces, eso es muy importante. Número de nodos inalámbricos que puedo tener conectados al CAP, dependiendo de la topología. Entonces, en el modo cadena, el máximo salto recomendado es 3. Es decir, el número de nodos inalámbricos no debe de exceder de 3, que es justamente la topología que les enseñábamos en la lámina de la topología de cadena, ¿no? Es decir, tener un punto de acceso conectado y máximo 3 nodos inalámbricos, 3 puntos de acceso conectados de manera inalámbrica. No más, porque entonces, insisto, ya el rendimiento de la red se ve afectado
de manera considerable. En el modo estrella, el número máximo recomendado de nodos inalámbricos REs conectados directamente al CAP es de 4. Entonces, yo tengo el nodo principal y puedo tener 4 puntos de acceso conectados de manera inalámbrica a través de mesh al principal, ¿no? Entonces, ese es el número máximo que nosotros les recomendamos también para que el rendimiento sea adecuado. Y en el modo estrella jerárquico, no se recomiendan más de 2 ramas RE bajo el CAP y no más de 2 nodos inalámbricos de segundo nivel conectados a cada RE de primer nivel. Es decir, justamente esta topología que estamos mostrando, es decir, 2 nodos inalámbricos conectados al CAP y 2 nodos inalámbricos conectados a su vez a estos nodos de primer nivel, ¿no? Esta es como la topología máxima que nosotros recomendamos en el caso de Mesh, si están utilizando estrella jerárquica, insisto, para que el rendimiento sea adecuado. Si requiero más puntos de acceso y requiero extender más la cobertura, pues bueno, voy a tener que poner otro nodo cableado por aquí o por acá, ¿no? Y entonces aquí ya podría poner otros 2 inalámbricos y a su vez aquí otros 2 y otros 2 inalámbricos, pero para crecer más la red, definitivamente necesitaría ya apoyarme de otros CAPs. Ya no puedo seguir aumentando la red simplemente a base de enlaces inalámbricos, porque ya, insisto, el rendimiento no sería el adecuado, ¿vale? Entonces, bueno, esas son algunas de las consideraciones, ¿no? Los pasos para configurar Mesh en la serie GWN son muy sencillos y es más que verlos aquí, vamos a verlos como tal en la interfaz. Entonces, les voy a compartir aquí rapidísimo mi pantalla, una ventana que tengo abierta de GWN Cloud. Denme un segundito. Por aquí está, ¿no? Entonces, seguramente por ahí la están viendo, ¿no? Aquí es una red que ya tenemos, que ya están dando. De hecho, son 2 redes diferentes, como pueden ver, la red JP y red JP2. Y entonces, en estas 2 redes tengo un arreglo mesh, ¿no? Es simplemente un nodo mesh que se necesitaba en estas redes, pero bueno, para que vean lo sencillo que es configurarlo, ¿no? Aquí tenemos obviamente todas las opciones de GWN Cloud en el menú de la izquierda, que bueno, ya en varios webinars hemos ido a detalle sobre todas estas sesiones, y si no, bueno, pueden también tomar nuestras certificaciones de grado especialista que seguramente les servirán para conocer estos conceptos básicos. Pero bueno, vamos a irnos a la parte de Access Point y a ver el estatus y a conocer cuántos Access Points tenemos. Entonces, en esta red, por ejemplo, en la red JP, tenemos 4 puntos de acceso, ¿no? Entonces, tenemos un 7630LR, un 7602, un 7600 y un 7600LR. Entonces, este 7602 en realidad es el que está conectado a través de Mesh y está conectado al 7630LR que está aquí. ¿Cómo puedo ver eso y cómo es que se puede configurar? Muy sencillo. Yo me voy a la parte de sistema, a la pestaña de sistema en el menú de GWN Cloud y ahí voy a encontrar la sección de Mesh. Entonces, simplemente lo único que tengo que hacer para activar Mesh en mi red es dar clic en este interruptor, ¿no? Que va a venir así de manera predeterminada, simplemente lo activo y con eso es más que suficiente para que ya los puntos de acceso sepan bueno, hay una posibilidad de que haya otros puntos de acceso que se quieran conectar de manera inalámbrica, que estén dentro de la misma red y que los puedan recibir. Aquí voy a poder configurar algunos parámetros adicionales, ¿no? Como el intervalo de escaneo, ¿no? Cuál es el tiempo que van a pasar los puntos de acceso escaneando, pues bueno, el espacio radioeléctrico para ver si hay otros puntos de acceso que se quieran conectar de manera inalámbrica y formar esa topología mesh, la interfase de conexión entre los puntos de acceso, en qué banda quiero que se haga. Quiero que se haga en 5 o quiero solamente en 5 gigas o quiero que se haga tanto en 2.4 como en 5, ¿no? En este caso yo la tengo en ambos canales. Y la cascada inalámbrica, cuál es el número máximo de dispositivos que voy a aceptar. Si se recuerdan, nosotros les decíamos que en el modo cascada, pues el máximo que recomendamos y que se puede son 3, ¿no? Entonces, bueno, aquí puedo seleccionar de 1 a 3. Si yo lo quiero limitar a 2, limitar a 1, lo puedo hacer, o simplemente dejar el valor máximo, que son 3, ¿no? Entonces, poniendo esos parámetros, es más que suficiente para configurar Mesh, ¿no? Y una vez que ya esté configurado y que esté echado a andar, yo puedo ver inclusive aquí las topologías que tengo, cuáles son los puntos de acceso que tengo conectados, y aquí lo puedo ver, ¿no? Este punto de acceso corresponde al 7630LR
y este que está en color naranja, que es el que está conectado de manera inalámbrica, es un 7602, que si recuerdan es justamente el escenario para el cual está diseñado este punto de acceso, no para ser un nodo central, sino para ser un nodo repetidor. Entonces, pues aquí me dice algunas de las características que tiene la conexión inalámbrica entre esos dos puntos de acceso, ¿no? Me dice que se está dando a través de la banda de 5 gigas, está dando cuál es la potencia de ese enlace o de esa conexión, qué canal se está utilizando dentro de la banda de 5 gigas, en este caso se está utilizando el canal 36, cuáles son sus direcciones IP y cuántos clientes tienen conectados en este momento cada uno de esos dos puntos de acceso, ¿no? En el caso del 7630LR tiene 8 clientes y el que está conectado a través de Mesh tiene ahorita 4 clientes activos, ¿no? Y aquí puedo tener algunas acciones adicionales, ¿no? Con respecto a los vecinos, ¿no? Yo puedo desactivar aquí el uplink automático y entonces lo tengo que seleccionar de manera manual para ver con qué punto de acceso quiero que se conecte. Aquí vienen las dos interfaces. En el caso de 2.4 no está activa, pero podemos ver en el caso de 5 gigas, que es lo que veíamos, que bueno, cuál es el nivel de potencia del enlace que hay entre los dos puntos de acceso en este momento, cuántas cascadas inalámbricas hay aquí, aquí hay 0 porque solamente hay un punto de acceso conectado, y bueno, cuál es el estatus, ¿no? Y podría refrescar esta conexión entre los puntos de acceso, ¿no? Si es que encuentro algún problema o quiero que se asocie a algún otro punto de acceso que acabo de implementar también, ¿no? Entonces puedo refrescarlo, ¿no? Entonces, así de sencillo es implementar y activar el tema de Mesh con GWN Cloud, y lo mismo va a suceder con el resto de opciones de gestión de Grandstream, ¿no? Con el controlador integrado o con GWN Manager, así de sencillo. Y aquí pueden ver, tengo la otra red, la red JP2, y aquí tengo otro punto de acceso en el mismo arreglo, ¿no? Lo veíamos, es también un 7630 y un 7602, ¿no? Aquí, bueno, el nivel de señales diferentes, menos 65, aquí están utilizando el canal 48, ¿no? Que es otro canal, tiene otras direcciones, y ahorita no hay clientes conectados en esta red, ¿no? Pero sí tenemos el enlace activo entre ambos puntos de acceso en este momento, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Los pasos que hay que seguir, lo único que les recomendamos es que, pues bueno, de primera configuración, en medida de lo posible, conecten los puntos de acceso de manera alámbrica, ¿no? Es decir, si tienen un switch o algún nodo en donde pueden conectar los puntos de acceso, simplemente para que bajen su configuración, para que se descubran los puntos de acceso que van a estar dentro de la misma red, para que activen Mesh, entonces todos sepan que tienen Mesh activo, y después ya los puedo colocar en las ubicaciones en donde efectivamente van a estar pues dando servicio y conectados de manera inalámbrica. Esa sería como la recomendación, aunque también existe la posibilidad de descubrir los REs de manera inalámbrica, ¿no? Cuando se alimentan a través de fuente de alimentación o el inyector PoE, y el punto de acceso que esté como maestro o que esté conectado directamente a GWN Cloud, al controlador, pues bueno, puede hacer ese descubrimiento de manera automática, ¿no? Obviamente requiere que los nodos estén dentro del rango de cobertura de señal, ¿no? Entonces, pues bueno, se puede hacer de ambas formas. Yo les recomendaría, si tienen acceso a configurarlos de primera vez todos cableados, ¿no? Cablearlos a través de un switchecito, de un hub, algo así, configurarlos, que se conecten al controlador, que se conecten a GWN Cloud, etcétera, que bajen la configuración y después posicionarlos en su ubicación final. Creo que sería lo más sencillo, ¿no? Pero en caso de que no puedan, insisto, también se puede hacer de manera totalmente inalámbrica con los nodos secundarios, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso es lo que teníamos preparados para ustedes el día de hoy en cuanto al webinar. Los queremos invitar a descargar esta guía que tenemos aquí disponible para ustedes. Pueden escanear el código QR para descargarla. Y es una guía en donde les platicamos a grandes rasgos cuáles son las ventajas de incorporar Wi-Fi a su oferta actual de infraestructura, ¿no? Es decir, si ustedes son uno de nuestros canales que hoy en día pues ya venden toda la parte de comunicaciones unificadas, de telefonía, HTs, control de acceso, videovigilancia, pues aquí les damos unas buenas razones por las cuales puede ser interesante que volteen a ver el portafolio de redes inalámbricas, ¿no? Todo el portafolio de la serie GWN, para que puedan crecer su negocio, puedan complementar las implementaciones que están realizando, porque sin lugar a dudas, la necesidad de las redes inalámbricas está ahí, ¿no? Y si hay una necesidad de un conmutador, de teléfonos, de soft clients, de comunicaciones unificadas, de videovigilancia, etcétera,
seguramente también hay una necesidad de redes inalámbricas y qué mejor que lo puedan hacer todo bajo un mismo ecosistema, todo bajo un mismo fabricante y que puedan crecer también sus oportunidades de negocio, ¿vale? Entonces ahí les damos algunos tips y algunas razones interesantes por las cuales pueden incorporar esta sección del portafolio de Grandstream a su oferta, ¿no? Los invitamos insisto, a descargarla. Les vamos a enviar también el link de esta guía en el correo de agradecimiento que saldrá mañana por la mañana, pero bueno, por lo pronto pueden escanear por ahí el código QR que está en este momento en sus pantallas y descargar esta guía de una vez, ¿vale? Entonces, pues con eso terminamos la presentación. Vi por ahí que, como siempre, José estuvo bastante activo con el tema de preguntas y respuestas, tanto en el chat como en el módulo. Entonces, amigo, te cedo la palabra unos minutitos para que nos ayudes a recapitular qué fue lo más importante que se preguntó y que podamos, pues tal vez, contestar algunas preguntas que salgan en este momento. Claro, Juan, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la presentación, bastante buena. De hecho, muchas de las preguntas que nos hicieron se contestaron a medida que fue avanzando la presentación. Así que realmente hoy mi trabajo va a estar un poquito más ligero en ese aspecto. De todas maneras, no duden en hacer las preguntas si alguien quedó con alguna duda al respecto. Por ahí, mientras tanto, Juan, nos piden el código QR, si lo puedes dejar unos minutitos más. Gracias. Y ok, vamos a repasar entonces las preguntas más generales, ¿ok? Creo que pues la mayoría de todas maneras lo encontrarán en la presentación y ya saben que va a estar disponible para ustedes. Pero bueno, me hacían bastante hincapié en las preguntas sobre recomendaciones, ¿ok? Recomendaciones de, bueno, si en tal lugar tengo tantos, espero tantos clientes o coloco los APs en tales lugares. Ok, esas preguntas así de recomendaciones en un lugar específico son muy difíciles de contestar a Voz Populi aquí en la presentación, ¿ok? Precisamente porque depende de muchos factores. ¿Ya vieron? Por ejemplo, en la presentación, por ejemplo, hablando de la conexión en cadena, que el ancho de banda disminuye en función de la cantidad de equipos que tendremos en la cadena. Y obviamente, bueno, vieron que hay una distancia que se debe cubrir en este sentido para que los equipos se enlacen inalámbricamente, ¿ok? Entonces, esos dos factores ya de por sí dependen mucho del lugar donde estamos, ¿ok? Depende mucho de los materiales, de la ubicación, de dónde está el CAP, que es el cableado, respecto a los RE, y una serie de factores que nos impiden dar una respuesta rápida y clara de si se puede o no. Entonces, en ese caso siempre recomendamos hacer un estudio previo de las instalaciones para ver si se puede o no realizar la implementación. ¿Vale? Voy a repasar un par de preguntas de abajo hacia arriba y vamos a ver cómo van yendo. Ok, aquí por ejemplo nos preguntan acerca de los AP Wi-Fi 6. Bueno, por ahora tenemos un modelo disponible. Aumenta el número de clientes soportados en cuanto. Depende de la construcción del equipo, ¿ok? Nuestro equipo, nuestro Wi-Fi 6 no lo aumenta en una proporción mayor a sus hermanos competidores. Recordemos que Wi-Fi 6 está diseñado para un mejor desempeño con altos volúmenes de clientes. Sin embargo, no directamente nos indica que va a soportar un mayor volumen de clientes. Todo depende de la relación de diseño del equipo que estemos creando. Ok, una muy buena pregunta. Nos dice aquí, los canales entre los nodos de los access points, los nodos se refieren pues los access points inalámbricos, son diferentes a la frecuencia de los canales de los nodos clientes. Ok, básicamente me dice, si el enlace inalámbrico entre los access points en mesh es diferente en canal que el SSID que está radiando, la respuesta sería sí. De hecho, el enlace inalámbrico es privado, es oculto y lo único que va a hacer es conectar los dos access points o los access points inalámbricos entre sí. Muy importante que sepan que este enlace siempre va a ser preferido en 5 GHz, ¿ok? Para un mejor ancho de banda. Más ancho de banda significa que podremos tener un mejor enlace y por ende podremos mejorar nuestra fidelidad en una red mesh. Sigo por acá. ¿El GWN Manager estará o hay disponible para Windows? La respuesta sería no. Lamentablemente, GWN Manager trabaja únicamente sobre servidores Red Hat y CentOS, ambos en la versión 7, ¿ok? Cualquiera de ellos.
Vale. Vamos a ver, sigo leyendo las preguntas por acá. Ok, si tenemos alguna herramienta para simular coberturas Wi-Fi o mapas de calor, lamentablemente no contamos con esa herramienta por los momentos al menos. Hay muchos en el mercado, algunos libres, otros pagos. No les daría una recomendación específica de alguno, ¿ok? Porque hay algunos que brindan algunas características, otros que no. Pero de parte de Grandstream no tenemos en ninguno todavía. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Ok, otra de las preguntas, aunque también había sido contestada ya, pero es bueno porque fue bastante repetida a lo largo de la presentación, es básicamente la diferencia entre una red mesh, ¿ok? Y los repetidores, ¿ok? Esto de todas maneras ya saben que lo tienen en la presentación. Pero bueno, muy importante, sepan que podemos dejarlo de forma general, que una red mesh es básicamente como si simuláramos que tuviéramos un access point gigante, ¿ok? Una AP gigante que está rodeando un SSID muy grande. Es decir, todos los equipos dentro de la red mesh van a radiar el mismo SSID en el mismo canal. Virtualmente es uno solo más grande. Mientras que los equipos en repetidores, ok, lo que hace es, pues, como su nombre lo indica, repetir la señal en otro SSID que se parece, ok, funciona de manera igual, pero va sobre otro radio, ok. Entonces, en ese aspecto sería básicamente la diferencia. Vamos a ver, nos llegan a otra pregunta. Cuando se conecta un teléfono Wi-Fi de escritorio, ¿se puede conectar PC por VLAN al mismo teléfono de escritorio? Ok. Entiendo la pregunta. Básicamente, esta persona tiene un teléfono por Wi-Fi, ¿ok? Y saben que nuestros teléfonos cuentan con un puerto PC, ¿ok? Básicamente, su pregunta es si podemos conectar nuestra PC a ese puerto PC del teléfono y otorgarle una VLAN diferente. En el caso de inalámbrico, no podemos tomarle una VLAN diferente, tomaría la misma VLAN del SSID, ¿ok? Pero sí podrías conectar tu teléfono, perdón, tu computadora al puerto PC del teléfono conectado inalámbricamente, ¿ok? Sigo detallando las preguntas. Vamos a ver. Ok, aquí otra pregunta interesante que nos hacen es ¿cuántos CAP máximo se recomienda en una misma infraestructura? Esto lo comentaba también Juan, ¿ok? Que hay una relación, ¿no? Relación beneficio, costo en cuanto a los equipos inalámbricos y la cantidad de equipos cableados que podríamos tener, ¿ok? No hay un límite en la cantidad de CAP. Obviamente, si colocamos todos nuestros equipos cableados, no tendríamos una red mesh, obviamente. Sí recomendaría que todas las zonas de cobertura que querramos cubrir, ¿ok? Por lo menos estén asegurados en un golpe de falla, por ejemplo, en una súbita falla, que tengan una segunda salida, ¿no? ¿Ok? Así que más que un máximo, les recomendaría un mínimo, por lo menos en la medida de lo posible, 2 CAP. Por ejemplo, si estamos en un pasillo, quizás los routers extremos del pasillo, pues podrían ser CAP, para así crear una ruta de salida en caso de falla, ¿ok? Vamos a ver un par de preguntas más que nos hagan por acá. Ok, respecto a un manual, sí, de hecho tendremos un manual, se lo puedo hacer llegar. Este es un manual, digamos, para la configuración del CAP de nuestros equipos y algunas recomendaciones más generales incluso que esta presentación. No tanto receta de cocina porque, bueno, les decía, depende mucho de cada situación, pero creo que ese manual sería útil para ver cómo se comportan esos equipos. Ah, por cierto, y eso me lleva a otra pregunta que estaba guardando. Nos habían preguntado la pérdida de la señal del ancho de banda en base a la cantidad de equipos que conectemos, ¿no? Ok, una ecuación fácil, ¿ok? La pueden encontrar en la guía que les acabo de pasar.
en la página, digamos, 11, ¿ok? Ahí menciona más o menos una ecuación general. Pero básicamente sería una reducción del ancho de banda partido entre la cantidad de saltos que demos en la red. Es decir, el ancho de banda se ve reducido en n, donde n sería la cantidad de saltos. Eso es una forma muy general. Ahí en la guía adjunta podrán encontrar una un poquito más específica. Y bueno, sé que quedan muchas preguntas por ahí. La mayoría van en cuanto a temas, como les decía, difíciles de contestar. De todas maneras, creo que Juan hizo un muy buen trabajo con la mayoría de las preguntas de esta presentación. Así que, no sé, Juan, si nos quieras ayudar quizás viendo las encuestas o lo que tenías pensado compartir. Sí, claro, amigo, muchas gracias. Vamos a... Vamos a publicar cómo salió la votación. Seguramente ya por ahí la están viendo, ¿no? Miren, justamente hoy decía, ¿no? Si ya utilizamos redes mesh, sin importar el fabricante, la mitad de ustedes sí, la otra mitad no. Entonces resulta muy interesante. Los invitamos a quien no están utilizando hoy en día este tipo de soluciones, a que, bueno, le puedan dar un vistazo a las soluciones de Grandstream que acabamos de comentar hoy. Para aquellos que sí lo están utilizando, pues bueno, ya tienen mucho más contexto y bueno, los invitamos también a pues revisar la serie GWN, que puede ser una muy buena opción. Definitivamente en el mercado estamos muy bien posicionados en cuanto a nuestra relación costo-beneficio para los equipos Wi-Fi, entonces pues también échenle un vistazo, ¿no? El precio que paga o cobra por un nodo de red en una implementación típica, ¿no? Un nodo categoría 5E, pues vimos que la gran mayoría de ustedes dice que se cobra entre 50 y 100 dólares, ¿no? Entonces, multipliquemos eso por la cantidad de nodos de red que se pueden necesitar para implementar una red Wi-Fi, ¿no? Y bueno, inclusive nos vamos al costo de varios puntos de acceso como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser que la tecnología mesh implementada de manera adecuada nos lleva a pues esos ahorros importantes que comentábamos en un inicio, ¿no? Insisto, si multiplicamos ese costo de 50 a 100 dólares por nodo, ¿no? Pues estamos yéndonos al costo inclusive de varios puntos de acceso que podríamos estar implementando sin ese nodo de red y aumentando el rendimiento y la experiencia del usuario final, ¿no? Y por último, ¿qué le parece el proceso de activación de Mesh en GWN Cloud? Y bueno, muchos de ustedes nos dicen que fue bastante sencillo. Algunos por ahí nos decían que complicado. Esperamos que después de haber visto la demo, pues les haya abierto un poco los ojos a ver que en realidad es cuestión de 3, 4 clics, ¿no? Para poder configurar el tema de Mesh en nuestras soluciones Wi-Fi, ¿no? Es simplemente activar la opción, colocar los puntos de acceso en los puntos adecuados y no hay más que hacer, ¿no? Es así de sencillo y ya si nosotros queremos mover los parámetros para afinar un poco más la solución, lo podemos hacer. Si no, con 2 clics es más que suficiente para poderlo hacer, ¿no? Entonces, en realidad es bastante sencillo. Entonces, pues bueno, bastante interesante que nos hayan compartido sus opiniones en esta encuesta. Les agradecemos muchísimo por haber participado. Y pues bueno, con eso terminamos este webinar. Agradecemos nuevamente que se hayan conectado. Le agradecemos muchísimo a José, que nos ha ayudado con las preguntas y respuestas a lo largo de toda la sesión y en esta sección final. Los invitamos a estar, por supuesto, al pendiente de nuestras próximas sesiones, también de nuestras certificaciones 100% en línea. Ya saben que le estamos dando mucho foco a las certificaciones en el nuevo ecosistema UCM 6300 y también, por supuesto, a las certificaciones en línea de networking, ¿no? Para que conozcan bien la serie GWN y la puedan utilizar al 100%. Entonces, estén al pendiente de sus bandejas de correo. Mañana por la mañana les llegará el correo de agradecimiento con los recursos relacionados a esta sesión. Y pues los invitamos a estar acá en la próxima. Les deseamos que tengan una muy feliz tarde y nos vemos por acá. Muchísimas gracias.